Dentro de nuestro tema 6, perdiendo el miedo a Dynamo, vamos a realizar otro ejemplo básico de interacción Revit versus Dynamo. Ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a obtener información de Revit, después a modificar esa información en Dynamo y por último vamos a regresar esa información ya modificada dentro de nuestro entorno de Revit. Para esto vamos a abrir Revit 2020, nos vamos a ir al apartado de archivo, vamos a irnos a abrir un archivo de ejemplo y vamos a tomar el ejemplo Rack Advanced Sample Project. Vamos a irnos a una vista en 3D. Vamos a configurar las unidades con el comando corto UN y lo vamos a poner en metros con 2 decimales. Después nos vamos a ir a la pestaña Insertar y Cargar familia. Dentro de los archivos del curso tenemos una familia llamado Lighting Portland Sims. Vamos a cargarla y después nos vamos a ir a los planos de planta y vamos a dar doble clic en Site. Lo que vamos a hacer es copiar una línea de contorno para poder generar un camino en el cual vamos a poner esta luminaria. Vamos a seleccionar nuestra topografía de nuestro camino. Vamos a darle en editar boundary y vamos a agarrar una de las líneas. Vamos a darle copiar dentro de la opción de modificar. Vamos a cerrar nuestra topografía y nos vamos nuevamente al apartado de modificar. Y dentro del apartado modificar nos vamos a la parte de pegar. Vamos a decirle que nos pegue alineado a la vista actual. Una vez que está colocado, para facilitar la selección, vamos a utilizar las gafas que se encuentran en la parte inferior y vamos a decirle que nos aísle el elemento. Listo, este va a ser nuestra línea de referencia para poder utilizar en Revit. Vamos a irnos a la pestaña de gestionar, en el apartado de programación visual, vamos a dar clic en Dynamo, vamos a abrir un archivo de recurso llamado Camino de Candiles 01. Como podrán darse cuenta, se encuentra nuestro flujo de trabajo con el estándar preestablecido y aquí lo que hice fue dividir cuáles van a ser las secuencias que tendríamos que realizar para poder hacer este algoritmo. Necesito colocar inputs de Revit para hacer esta línea guía y colocar la familia en esta. Después voy a convertir la línea de Revit a un objeto de Dynamo y voy a segmentarlo en elementos que dependan de una separación para posteriormente colocar los candiles. Por último, voy a devolver esa información a Revit y colocar los candiles con una separación que esté eligiendo. Muy bien, para esto lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestra librería de Revit, a la opción de selección y lo que buscamos es seleccionar nuestro elemento. Para esto tenemos diferentes opciones. Vamos a utilizar la más básica que es de seleccionar Model Element. Por el momento vamos a correrlo en automático. Vamos a irnos a la parte inferior y vamos a cambiar a automático. Nos aparece el nodo en amarillo, lo que significa que tenemos que realizar la acción de seleccionar el elemento. Vamos a dar un clic donde aparece el botón de selección y a continuación nos vamos a ir a Revit. Como podemos ver en la parte inferior nos aparece la leyenda de seleccionar el elemento. Vamos a seleccionarlo con un clic izquierdo y vamos a dar clic derecho y escribir Watch para ver qué nos está arrojando Dynamo. Como podemos ver, nos está arrojando una curva de modelo. Sin embargo, dentro de nuestro entorno gráfico, esta no se encuentra. Y esto es debido porque la geometría en Revit no se traslada automáticamente a Dynamo. Para esto tenemos que hacer una conversión. Nos vamos a ir al apartado de elementos, nuevamente en elementos. Y como podemos recordar, teníamos la opción de poder consultar esta curva. En este caso vamos a irnos al nodo de curva y vamos a seleccionar el elemento y conectarlo con el nodo de Element Curve. Ahora bien, vamos a cambiar el Watch a la otra salida y dentro de nuestra interfaz gráfica vamos a cambiar para visualizar el 3D. Vamos a utilizar Zoom to Fit y como podemos ver, ahora sí tenemos esta línea que podemos utilizar dentro del entorno de Dynamo. Muy bien, lo que continúa es generar esa segmentación de los puntos. Existen diferentes opciones de hacerlo. Para este caso lo que voy a hacer es separarlo por una distancia. Para esto voy a necesitar una entrada de separación. Nos vamos a ir al apartado de input básico y vamos a agarrar un number slider. A este number slider, dentro de su nombre, vamos a darle doble clic y vamos a cambiarle el nombre. Vamos a colocar el nombre separación entre luminaria. ¿Listo? Y vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a decirle que el valor menor sea 0.5 y el valor máximo sea de 5 metros. Ahora bien, ya tengo mi curva. Lo que necesito ahora es generar esa separación.
va a haber diferentes opciones de hacerlo. Para esto me voy a ir al apartado de geometría, curvas, nuevamente en curva, y como puedo ver tengo diferentes opciones. Voy a utilizar un nodo diferente llamado Curve Point Add Parameter. Muy bien. Ahora esta curva la voy a conectar con el nodo. Como resultado me está colocando un número y después me pide un parámetro. Como recordaremos, había dicho que cuando se parametriza una curva tenemos nuestro punto inicial en 0 y tenemos nuestro punto final en 1. Para este caso vamos a utilizar un code block que va a ir de 0 a 1 con el número de divisiones que nosotros pongamos. En este caso, si le doy doble clic izquierdo en el entorno de trabajo, me va a aparecer el code block. La forma de generar un rango de manera sencilla de un code block es hacer lo siguiente. Número inicial, 2 puntos, número final, 2 puntos, almohadilla y luego el valor al cual le vamos a colocar. En este caso vamos a poner n, ya que va a ser un valor que vamos a jalar de otro lado. Después, lo que tenemos que hacer es obtener la longitud para poder hacer la división. Vámonos dentro del mismo apartado a la opción de longitud dentro de curva. Vamos a conectar curva con la longitud y nos va a dar como resultado la longitud del elemento. Ahora esta longitud lo que tenemos que hacer es dividirla entre la separación de la luminaria para que nos genere los puntos. Simplemente voy a dar clic derecho y voy a poner el símbolo de división. Voy a conectar nuestra longitud y la voy a dividir entre la separación. Como resultado me va a dar un valor, lo que significa en este caso que son 118 puntos los que tendría que colocar en esta curva. Vamos a conectarlo al code block y vamos a conectar la visualización para ver qué nos arroja. En este caso los 117 puntos. El code block lo voy a conectar dentro de parámetro y como resultado ahora estoy teniendo más puntos. Lo que voy a hacer es cambiar un poco la separación a 4.5 metros, de tal manera que tengo ya los puntos generados. Muy bien, ahora lo que tendría que hacer es utilizar esos puntos para colocar una familia dentro de Revit. Para esto voy a tenerme que ir a la librería de Revit y dentro de Elements buscar un nombre similar a lo que voy a seleccionar. En este caso lo que quiero es una familia. Tengo diferentes opciones. Tengo Family, Family Instant y Family Type. Como es una instancia o como es un elemento voy a probar con Family Instance. Tengo diferentes opciones para poderla crear. Entre ellas tengo la opción de crearla por punto. Entonces voy a seleccionar eso. Como resultado nos pide un punto y nos pide el nombre de la familia. Si podemos recordar, la opción de obtener la familia se encuentra dentro del apartado de selección y se llama Family Types. Ahora bien, lo que tendría que hacer es seleccionar la familia que quiero colocar en esos puntos. Como puedo ver, aquí se encuentra la familia que he cargado. Antes de conectar los elementos voy a cambiar mi compilación a modo manual para no tener ningún problema. Voy a conectar el nodo de tipo de familia y voy a conectar los puntos con los puntos. Me voy a ir a una vista en 3D y ahora sí le voy a dar en ejecutar. Como podemos ver, en unos segundos se colocaron estas luminarias. Sin embargo, se encuentran dentro de la calle. Lo que quiero es ahora moverlas del lugar. Para esto voy a utilizar dentro de curva una opción que me permita desfasar esta curva que he creado. Entonces me voy al apartado de geometría, curva, curva y existe un nodo llamado offset. Voy a seleccionarlo y lo que me pide es una curva y una distancia. Entonces voy a reacomodar mi información y lo que necesito es darle la curva y después una distancia de desfase. Voy a utilizar el nodo que tengo para la separación entre luminaria y voy a darle control sostenido para crear otro elemento. Voy a darle doble clic y voy a ponerle desfase. Muy bien, ahora este valor lo voy a colocar dentro del apartado de distancia de curva offset. Vamos a correrlo nuevamente y como podemos darnos cuenta, la curva se está yendo hacia adentro. Entonces tenemos que dar el valor en negativo. Vamos a cambiar un poco los valores. Vamos a decirle que vaya de menos 5 a 0, de tal manera que pueda cambiarla. Como podemos darnos cuenta, ahora sí que cambió el valor. Ahora lo único que nos falta es conectar esa curva en la curva que está dividida por los puntos. Entonces voy a conectar mi curva al valor original y como podemos ver, el cambio se ha realizado. Vamos a cambiar la compilación a modo automático y ahora lo que podemos hacer es jugar entre la separación de la luminaria. Como podrás darte cuenta, de manera automática se colocan los elementos en Revit. No tardamos ni un segundo y podemos hacer esta modificación. Esto y otras cosas más podrás hacer una vez que domines Dynamo.